Saludos, mis hermanos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Es una bendición saludarnos por este medio. Yo no sé, algunos quizás están en su sala, oficina. No sé en qué área ustedes han apartado o han dispuesto, pero qué bueno que el día de hoy nos volvemos a encontrar en esta segunda clase del curso de Geografía Bíblica. Y pues vamos a retomar, entonces vamos a seguir en la misma línea que estábamos que comenzamos a hablar hace 8 días. Y solamente quiero que recordemos algo muy importante sobre lo que es el curso de geografía bíblica. El propósito de la geografía bíblica es, en primer lugar, conocer los orígenes de la humanidad y su área geográfica de expansión. Eh, Actualmente el mundo cuenta con 8.000 millones de habitantes. Sin embargo, no siempre fuimos esa cantidad de población en el mundo. Entonces, hubo un lugar en específico donde la humanidad comenzó a multiplicarse. Hubo un lugar en el cual donde Dios colocó a los primeros seres humanos que vivieron, que habitaron en esta tierra. Y justamente en esa área geográfica comienza a suscitarse la expansión de la humanidad. Entonces, cuando nosotros estudiamos la geografía bíblica, vamos viendo y comprendiendo cómo la humanidad se fue expandiendo. Asimismo, cuando nosotros estudiamos la geografía bíblica, también conocemos la historia del pueblo de Israel, su origen, su expansión y su actualidad, porque Israel juega un papel muy importante posteriormente al futuro de lo que sería el cristianismo y también el surgimiento del Mesías llamado el Cristo. Entonces, Israel juega un papel muy importante y por eso nosotros tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que ubicarnos geográficamente cómo es que empieza la historia del pueblo de Israel, dónde empieza y cómo se desarrolló la historia del pueblo de Israel. Eh, Hay una frase que les coloqué allí: conocer el pasado nos permite comprender el presente y comprender el presente nos ayuda a reenfocar el futuro. Muy bien, entonces continuamos y como ustedes pueden observar acá, tenemos lo que es el mapa mundi. Aquí está cada uno de los países que actualmente componen nuestro planeta Tierra. De hecho, al lado izquierdo, no sé si ustedes alcanzan a observar el mouse. Acá del lado izquierdo nosotros tenemos todo lo que es el continente americano. De hecho, acá está Canadá, Estados Unidos, México y a la par de México estamos nosotros acá en Guatemala. Entonces, ya del lado derecho tenemos a los otros continentes, tenemos al continente europeo, asiático, tenemos al continente africano y si nos damos cuenta, acá en la parte suroeste del continente asiático, nosotros encontramos lo que es actualmente, si alguien, muchas veces nosotros cuando vemos noticias o escuchamos o vemos alguna publicación, vemos videos, a veces nosotros escuchamos nombres de países y no sabemos dónde están ubicados, pero por medio de la geografía nosotros podemos ubicarnos en dónde están los países actuales. Y, por ejemplo, acá, vean, del lado izquierdo, acá está el continente americano y de este lado, voy a hacer zoom, encontramos lo que es lo que conocemos como la media luna fértil. Ya posteriormente les voy a colocar el mapa de la media luna fértil, pero acá encontramos lo que es Egipto, acá encontramos el Mar Rojo, encontramos la zona de Israel, Siria, acá está Turquía, Irak, Bagdad, Irán. De hecho, algunos están enterados o quizás algunos otros no están enterados, pero actualmente Irán e Israel y Estados Unidos están en guerra. Y justamente si nos podemos ubicar, Irán está al norte
al norte y al noreste del Golfo Pérsico. Toda la zona que se conoce como el área de Mesopotamia es lo que actualmente es Siria, perdón, Irak y Bagdad, y colinda con lo que es Siria y más al sur con lo que es Israel. O sea, estos países que hemos escuchado que en años anteriores, quizás por cuestiones de guerras, también han surgido estos nombres. Acá está Afganistán, acá está Pakistán. Cada uno de esos países justamente están ubicados en esa zona de la cual los eventos bíblicos se suscitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Voy a continuar. La palabra geografía proviene de dos palabras griegas: geo, que significa tierra, y grafos, que significa escribir. Geografía significa literalmente descripción de la tierra. Geografía bíblica, entonces, podemos nosotros decir que es el estudio que describe y presenta de manera gráfica las divisiones naturales y políticas, como también la información hidrográfica y topográfica de los lugares donde se desarrollaron los distintos eventos narrados en la Biblia. Esto solamente a manera de hacer una recapitulación de lo que ya estudiamos hace 8 días. Y la geografía tiene una relación muy estrecha con otra ciencia. Dijimos que la geografía se relaciona con la historia, la cual es la narración verdadera y ordenada de acontecimientos pasados y de las cosas memorables. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad han habido momentos muy importantes, personajes que han salido a resaltar por algunas acciones o algunas decisiones que ellos hicieron, pero esa historia tuvo un lugar, y en este caso los eventos bíblicos, hermanos, no surgieron en la nada. Hay un lugar específico en donde esos eventos sucedieron. También recordemos que la antropología se relaciona estrechamente con la geografía. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Es decir, cómo el ser humano se va adaptando y se va desarrollando según el entorno y el contexto en el que éste vive, en el que éste se desarrolla. También la tercera ciencia estrecha con la que se relaciona la geografía es la sociología. Se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia también los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico social. Es decir, la sociología se encarga de algunos fenómenos sociales que van surgiendo de acuerdo a las épocas y de acuerdo a las culturas, y se asocia con la geografía porque cada uno de estos fenómenos sociales tiene lugar, se relaciona con la historia porque tiene una fecha, y se relaciona con la antropología porque tiene una razón biológica del por qué los fenómenos sociales están sucediendo. También dijimos que de la geografía hay tres ramas importantes que se desprenden. La primera, que es la cartografía, la cual es la ciencia y el arte de trazar mapas. La hidrografía, que es la parte de la geografía física que estudia y describe los mares, ríos, lagos y otras corrientes de agua. También tenemos otra rama muy importante que es la topografía, que es un conjunto de características que presenta la superficie o el relieve de un terreno. Muy bien, solamente quiero hacer una aclaración. Durante este curso van a salir muchos nombres, muchas ubicaciones, muchas palabras. No se vayan ustedes a frustrar o no se vayan a sobreesforzar en cuanto a querer aprenderse cada uno de los nombres de las ubicaciones al pie de la letra, porque es algo imposible. Entonces, no se va a poder.
pero algunos lugares importantes, algunas regiones importantes, sí son las que nosotros tenemos que aprendernos, memorizarnos para poder ubicarnos en los eventos históricos que la Biblia nos presenta. Entonces, eh, hace 8 días también comenzamos a tratar sobre lo que es la geografía del Antiguo Testamento. O sea que si hay geografía del Antiguo Testamento, hay geografía del Nuevo Testamento. Es decir, conforme la Biblia narra los eventos históricos que sucedieron, también los lugares geográficos y las regiones, de acuerdo conforme la historia avanza, también la geografía fue cambiando en diferentes tonalidades. Surgieron algunos imperios, algunos reinados, sucedieron muchas cosas que en el Nuevo Testamento eran diferentes a como sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a conocer sobre lo que es el Antiguo Testamento y ya comenzamos también. Los grupos trabajaron exposiciones hace 8 días y nos empezaron a presentar, nos empezaron a relatar algunos aspectos importantes y eventos, periodos importantes que en el Antiguo Testamento sucedieron. Y de los hechos más relevantes que nosotros podemos rescatar del Antiguo Testamento son 6. Mire, esto está sencillo. El Antiguo Testamento nosotros podemos dividirlo en 6 periodos importantes. El primer periodo es antes y después del diluvio. El segundo periodo es la vida y los viajes de Abraham, que es el padre de la fe, pero también el patriarca, la semilla que Dios utiliza para, a través de Abraham, levantar el futuro pueblo de Israel. También el Éxodo, que es la salida de Israel de Egipto. Posteriormente la conquista, que es cuando ya el pueblo de Israel se asienta formalmente como una nación, como un pueblo independiente. Después de la conquista surgen los reinados y también sucede el tiempo, el periodo en el que el reino estaba unido, el pueblo de Israel era uno solo, pero también llega otro tiempo en el cual Israel se divide en 2 reinos. Y fruto de esa división y también de la rebeldía, del que el pueblo de Israel se olvidó de Dios, pues también hay un exilio, el pueblo de Israel es exiliado, es llevado cautivo, pero después de ese periodo, de ese tiempo, el pueblo de Israel regresa y reconstruye nuevamente su pueblo. Entonces, esos son los 6 hechos, los 6 eventos relevantes del Antiguo Testamento. Y entonces, antes del Antiguo Testamento, perdón, antes y después del diluvio, nosotros encontramos y hemos enfatizado la importancia de justamente esta zona geográfica. Esta zona geográfica es muy importante y se conoce como la media luna fértil. ¿Por qué? Se conoce como media luna fértil porque es una zona geográfica que cuando uno lo observa, sí tiene la forma de una media luna, pero también se le conoce como fértil porque está rodeado de ríos importantes. Acá tenemos el río Éufrates, tenemos el río Tigris, también en esta zona de acá, donde dice Palestina, que es donde estaba ubicado Canaán. Acá en esta zona también encontramos algunos lagos o algunos mares importantes, que es el mar de Galilea. Encontramos también el río Jordán, que está conectado entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Acá en la zona del suroeste encontramos a Egipto, en el cual está regado por el famoso río Nilo y cada uno de ellos convergen a la par del gran mar Mediterráneo. Entonces había una zona también de ríos, habían lagos, habían mares, habían zonas montañosas y debido a que era una zona donde los cultivos, la pastura era muy importante, por eso se le conoce a esta zona como la media luna fértil. Y de hecho también se le llama media luna fértil porque más al sur, o sea, las zonas que son fértiles, las zonas que eran dadas para el cultivo, las que eran dadas para la crianza, justamente componen esta media luna. Y en el espacio donde no está fértil, está rodeado de
desiertos. A este aspecto, a este lado, se le conoce como el desierto sirio y también el desierto arábigo. O sea, ahí no hay fertilidad. Ahí no es posible la cosecha, no es posible la siembra, no es posible la crianza de animales. ¿Por qué? Porque es zona desértica y justamente la zona donde ya empieza a ser una zona fértil, una zona donde hay abundante agua, abundante pastura, justamente conoce esta zona que se le conoce como la media luna fértil. Pero también este mapa es importante porque justamente acá es donde aparecen los primeros habitantes, que en este caso sería Adán y Eva. Y les compartía de que posiblemente algunos estudiosos ubican el jardín del Edén en esta zona mesopotámica que encontramos acá. Acá nosotros, acá, en esta zona ubican algunos el jardín del Edén o también en esta zona de acá, porque la palabra del Señor nos dice de que el jardín del Edén estaba regado por dos ríos importantes, que era el río Éufrates y el río Tigris. Y es aquí donde las primeras comunidades comenzaron a sentarse, donde los hijos de Adán y Eva comenzaron a expandir, a multiplicarse, y ahí es donde empiezan a suceder los eventos importantes. Justamente acá también les comenté de que no hay un lugar específico donde se nos diga de que Noé construyó el arca, pero sí fue en esta zona. Si los primeros poblados son en esta zona mesopotámica, entonces se sobreentiende y por lógica que Noé construyó el arca en esta zona. Y después de 40 días y 40 noches del diluvio, se nos dice que también el arca quedó en los montes de Ararat. Y si vemos, si la zona mesopotámica está acá, al norte, recordemos que el norte es arriba, el este es al lado derecho, entonces al noreste nosotros encontramos lo que es el monte Ararat, que es donde se supone que está el arca de Noé. Obviamente no se va a encontrar a como lo hizo él, pero sí, según algunos estudios, algunos arqueólogos han dicho que sí han encontrado vestigios, han encontrado restos del arca de Noé en el monte de Ararat, lo que actualmente compone Turquía. Muy bien, entonces a lo largo de los mapas que vamos a ir estudiando, este mapa es el que más nosotros vamos a analizar y vamos a estudiar porque es aquí donde se suscitan los eventos históricos bíblicos más importantes, tanto del Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento sí tiene cierto énfasis, pero ya se expande más hacia otras regiones, más allá de la media luna fértil. Muy bien, continúo. Y ahí entonces encontramos la vida y viajes de Abraham. Se nos dice de que Abraham salió de Ur de los Caldeos, que está en la parte noroeste del Golfo Pérsico. Acá está. Ur era un pueblo pagano. Abraham era pagano. Su familia era pagana. Era un lugar donde había un templo dedicado a los dioses paganos, pero Dios le habla a Abraham y le dice a él que salga de Ur de los Caldeos, acá, que salga de Ur de los Caldeos y se vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Entonces, Abraham inicia su jornada, empieza a caminar y avanza hasta llegar a esta zona. Recordemos que justamente esa zona donde está Arán es lo que compone la zona de Mesopotamia. Y justamente Arán era un pueblo, era una ciudad ubicada en esa zona mesopotámica, donde los primeros habitantes de la tierra comenzaron a establecerse. Entonces, Abraham llega a Arán y es ahí donde Dios le hace la promesa que Dios le iba a dar, iba a levantar de él una descendencia y que más adelante esta descendencia se iba a convertir en una nación, pero no solamente iba a ser de él una nación,
sino de que de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, en Harán Dios promete hacer de Abraham una nación y su descendencia. Muy bien. Un aspecto muy importante que siempre es necesario remarcar es que Abraham, siempre que llegaba a una ciudad, él levantaba un altar de adoración a Dios. Siempre él levantaba un altar de adoración a Dios. Él tenía una, aparte de que era un hombre de fe y obedeció a Dios, también era un hombre que su vida devocional siempre estaba marcada por adorar a Dios, por exaltar a Dios, y a donde quiera que iba, él levantaba un altar de adoración a Dios. O sea que la adoración para él no era un lugar específico, sino que sea donde sea que estuviera él adoraba a Dios. O sea que la adoración para Abraham no se limitaba a un lugar en específico, sino que la adoración habitaba en el corazón, habitaba en el interior, en la vida y en la familia de Abraham. Continuamos. Luego, después de que Abraham tiene a Isaac y de Isaac nosotros encontramos a Esaú y a Jacob, encontramos que la descendencia de Jacob, cuando vino un gran hambre, tuvo que emigrar a Egipto. Y todos conocemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, fue llevado a Egipto. Sin embargo, en Egipto, Dios lo empieza a bendecir, empieza a levantarlo y las autoridades de Egipto le dan a José y a su familia, le dan la zona del delta del Nilo, acá, como lugar donde José y su familia y sus descendientes iban a vivir. Sin embargo, la población de Israel comenzó a crecer, comenzaron a multiplicarse a tal punto de que ya eran muchos y se levantaron faraones, se levantaron autoridades egipcias que no conocieron ni a José ni las cosas que hizo él por el pueblo de Egipto. Entonces, por miedo a que el pueblo de Israel se fortaleciera y se hicieran más grandes, entonces mandan a matar a todos los niños de Egipto, pero principalmente no a los niños de Egipto como tal, sino a los niños del pueblo de Israel. O sea, a esta población, a los descendientes de José, ya cuando comenzaron a ver que ya eran muchos, la orden fue, maten a todos los niños. Sin embargo, Moisés, sacado de las aguas por un acto divino, por un acto audaz de su madre. Ella busca la forma de salvarlo y busca en el río meterlo en una, eh, se me olvidó el nombre, bueno, unos juncos, algo así, hizo unos junquitos y en esos junquitos metieron al niño Moisés y fue rescatado por unas mujeres nobles del pueblo de Egipto, las cuales cuando lo rescataron preguntaron quién era la madre del niño y se lo regresaron a ella para que ella lo terminara de criar, pero también esta noble del pueblo de Egipto adoptó a Moisés de tal manera de que Moisés creció como uno de los egipcios. De hecho, Moisés fue formado en Egipto durante 40 años. O sea que a Moisés lo terminó de criar su mamá, pero aunque era su mamá, había sido adoptado por la nobleza de Egipto y era tomado como uno más del pueblo de Egipto. Sin embargo, Moisés sabía de que aunque había crecido con egipcios, aunque había estudiado en escuelas egipcias y que ya había sido parte, había sido integrado dentro de la cultura y la sociedad egipcia, él sabía que él no era egipcio, él sabía que era del pueblo de Israel, a tal punto de que cuando él ve
que algunos de sus hermanos estaban siendo maltratados, pues él enfurecido asesina a un egipcio y él se ve en la necesidad de huir de Egipto y se fue a Madián. O sea, tenía 40 años cuando Moisés huye de Egipto y se va a desierto de Madián. Justamente en esta zona acá, al este del Mar Rojo, encontramos lo que es Madián. Y es acá donde Moisés huye, donde Moisés se exilia, porque obviamente lo andaban buscando por asesinato. Pero allí Moisés se asienta, encuentra a su esposa y empieza a trabajar juntamente con su suegro Jetro. Y había estado ahí durante 40 años, donde a la edad de 80 años, a través de una zarza ardiendo, Dios lo llama para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Y por eso el nombre bíblico que tiene este libro se llama Éxodo, porque es la acción de sacar al pueblo de Israel de Egipto o salir de la esclavitud de Egipto. Entonces, durante 40 años, Moisés dirigió al pueblo de Israel, salieron, salieron de la zona de Ramesés, pasaron por Sucot, por Pijairot y pasaron el Mar Rojo. Justamente en este brazo, el pueblo de Israel pasa y empieza la travesía, empieza el recorrido. Dentro de ese recorrido, en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés el decálogo, le da a él los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos que eran normas que el pueblo de Israel debía de cumplir, sino que le dan también una serie de normas religiosas, ceremoniales, morales, que el pueblo de Israel debía de cumplir rumbo a la tierra a la cual ellos iban a habitar. O sea, Dios no solamente los manda a la tierra prometida, sino que les da las normas, les da las prácticas, les da las leyes que el pueblo de Israel debía de cumplir en ese pueblo en el cual ellos se iban a asentar. Entonces, ya vimos también que durante 40 años ellos deambularon en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y deambularon no porque fuera el propósito de Dios, sino deambularon por la desobediencia del pueblo de Israel. O sea que a los 120 años, Moisés termina su ministerio, termina su trabajo y entrega la sucesión a Josué para que entonces él se encargue de la conquista y el establecimiento del pueblo de Israel, ya como una nación, ya como un pueblo formal, ya como el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, porque recordemos que hasta ese punto todavía Israel no era una nación independiente. Simplemente ellos se fueron a refugiar en Egipto cuando hubo hambre en Canaán, y fue en Egipto donde el pueblo de Israel comienza a crecer, empieza a multiplicarse, pero no era un pueblo libre, no era una nación libre, no era una nación independiente, sino que estaban en la calidad de esclavos. Pero Dios, respondiendo a su promesa que había hecho en Abraham, entonces por medio de Moisés saca al pueblo de Israel y los manda a la tierra prometida. Entonces, a través del liderazgo de Josué, el pueblo de Israel puede conquistar la tierra de Canaán y empieza la distribución de las 12 tribus. Y acá encontramos entonces en este mapa cómo las 12 tribus se distribuyeron las tierras y cómo se asentaron ahora entonces formalmente como un pueblo, como una nación. Entonces, ahora ya no era la familia o los descendientes de Israel, sino que ahora era el pueblo, ahora era la nación de Israel, con límites geográficos establecidos y también con una constitución, con un conjunto de normas que dirigían la vida, la religión y la práctica, las relaciones, el quehacer del pueblo de Israel. Ahora, aquí hay algunos puntos muy importantes que remarcar.
Dios le dio libertad al pueblo de Israel, pero con orden. O sea, no los envió a la tierra prometida y que ahí ellos vieran qué se inventaban para poder vivir, para poder subsistir, cómo iban a relacionarse, sino que el pueblo de Israel es uno de los primeros pueblos que tienen un código de ética, un código de conducta, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o como la ley, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, componen lo que son los 5 libros del cual se desprenden las leyes, las prácticas que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Cómo se debían de comportar los sacerdotes, cómo debían de comportarse cada uno de los jefes de las tribus, qué era permitido y qué no era permitido dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque libertad no es sinónimo de libertinaje. Dios le dio libertad al pueblo de Israel de Egipto, pero no los llevó y que disfrutaran de una libertad desmedida, una libertad sin normas establecidas, sino que por lo contrario, hermanos, las normas iban a proteger a las personas como individuos y también su relación con otros. Y esto me recuerda a una frase muy importante que alguien dijo: mi libertad termina cuando empieza la libertad de otros. Mi libertad termina cuando empieza la libertad de otros. Yo no puedo en mi libertad hacer lo que yo quiera, hacer lo que me plazca. Entonces, vean, cada una de las tribus ya estaba asentada en diferentes regiones geográficas, pero estas tribus tenían que aprender a convivir porque donde hay dos o más personas, y más cuando hay muchas personas, lo que más van a ver son problemas, son clavos. Entonces, ¿qué iba a dar solución a esas problemáticas que surgieran dentro del pueblo de Israel? El código de ética representado a través de la ley, a través del código, a través de la revelación que Dios dio a Moisés y que era la guía, que era la norma de lo que el pueblo debería de cumplir, hacer. Y todo aquel que se opusiera, todo aquel que despreciara estas normas, se estaba revelando en contra de Dios. Entonces, las normas no solamente protegen a las personas, a los individuos, sino que las normas también me enseñan de cómo yo debo de comportarme con las demás personas, cómo debo de comportarme con los vecinos, cómo debo de comportarme con mi prójimo. Entonces, también vivir las normas a la luz de la palabra, y podemos leer lo que dice Deuteronomio 28, que vivir, practicar las normas que Dios había dado a Moisés, ahora ya como pueblo, ahora como una nación asentada, iba a traer bendición. El cumplimiento de la norma de Dios trae bendición. Y eso quiero que también se les quede bien claro, y si están tomando nota, anoten eso, porque ya conforme vamos conociendo otros aspectos del Antiguo Testamento, vamos a ir dándonos cuenta cómo cuando el pueblo se olvidó de Dios y se olvidó de la ley, se olvidó de la palabra, eso trajo maldición, eso trajo consecuencias para el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo vivió en obediencia, cuando el pueblo vivió en sujeción a la palabra de Dios, el pueblo de Israel vivió en abundante bendición y prosperidad. También otro aspecto a resaltar de la conquista es que Josué relevó a Moisés. Y aquí hay una enseñanza muy importante. El pueblo de Israel pudo avanzar a la conquista porque Moisés tenía un relevo. Siempre cerca de Moisés estuvo Josué, y Josué aprendió de Moisés, vivió con Moisés, luchó con Moisés y se convirtió en el sucesor natural de Moisés. Cuando Moisés ya no estaba, obviamente el pueblo necesita un guía, necesita un líder, y Dios levantó a Josué como el relevo natural para conquistar y cumplir la promesa de Dios
de darles esta tierra al pueblo de Israel y formalmente asentarse como una nación. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no hubiera preparado a Josué? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera capacitado a Josué para relevarle en el cargo? Pues lo que hubiera pasado fue lo que sucedió en el libro de Jueces. Cuando Josué muere, ya no hay un relevo natural, ya no hay un líder que se encargue de dirigir, de impartir justicia, ya no hay un líder que se encargue de velar por el orden y el cumplimiento de la palabra de Dios en el pueblo. Entonces, en el libro de Josué encontramos cómo el pueblo empieza a desgobernarse, cómo el pueblo empieza a olvidarse de Dios, y cuando el pueblo se olvida de Dios, entonces vienen los contrarios a conquistar al pueblo, a robar sus siembras, a robar la bendición que Dios tenía al pueblo de Israel. Y es necesario entonces que el pueblo clame, y cuando el pueblo clama, Dios levanta jueces que le dieran o le trajeran libertad al pueblo de Israel y volvieran a los tiempos de paz. Pero cuando volvían a los tiempos de paz, el pueblo se olvidaba de Dios, y cuando el pueblo se olvidaba de Dios, venía la invasión, venía la lucha, venían las pruebas, venía la adversidad. Entonces el pueblo se quedaba sin la bendición de Dios, venía la invasión de los pueblos, entonces la gente volvía otra vez a clamar por liberación. Dios levantaba un juez que les trajera libertad, y ya en esa libertad entonces el pueblo de Israel volvía a experimentar paz. Pero también a esto se le conoce como el ciclo vicioso del pueblo de Israel, porque cuando estaban en paz se olvidaban de Dios, cuando se olvidaban de Dios venían las consecuencias, venían las cosas malas, venía la destrucción, y cuando venía la destrucción el pueblo de Israel clamaba por libertad, Dios levantaba un libertador, y ese libertador traía paz, y después que venía la paz el pueblo volvía otra vez a olvidar de Dios, y se repetía el mismo ciclo, se repetían los mismos patrones. Todo eso sucedió y usted lo puede constatar en el libro de Jueces. Entonces, ¿por qué es importante nosotros conocer la historia del pueblo de Israel? ¿Por qué es importante nosotros entender ya cuando el pueblo de Israel se asienta como una nación formal? Porque es el pueblo de Israel en donde nosotros podemos obtener las escrituras. Es el pueblo de Israel que Dios utiliza a través de personajes bíblicos como Moisés, como Josué, los reyes, profetas. A cada uno de ellos Dios utilizó y los inspiró para escribir lo que es el Antiguo Testamento, y fruto de ese trabajo, fruto de que Dios levantó hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos esa revelación en nuestras manos. Por eso nosotros tenemos esas escrituras en nuestras manos, porque Dios utilizó al pueblo de Israel. Y también del pueblo de Israel Dios levantó al futuro libertador, ya no solamente del pueblo de Israel, sino al futuro libertador y futuro salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Después de la conquista, entonces, ya el pueblo se asienta como una nación, como un reino, pero el pueblo de Israel veía que otras naciones tenían reyes, pero ellos no tenían reyes. Ellos estaban bajo un gobierno teocrático, es decir, cada uno de los juicios, cada uno de los momentos de la vida del pueblo de Israel era dirigido por jueces que Dios levantaba, o por el linaje sacerdotal que gobernaba en ese tiempo en el pueblo de Israel. A esta forma de gobierno se le conoce como el gobierno teocrático. El pueblo de Israel no tenía rey, tenía sacerdotes, tenía jueces, tenía profetas, tenía líderes religiosos que cuando quería haber alguna invasión, ellos eran utilizados por Dios para poder pelear y que el pueblo viviera en un tiempo de paz. Pero el pueblo de Israel no quería esa forma teocrática, no quería confiar en que Dios iba a cuidar
del pueblo, sino que ellos querían ver un líder político. Ellos querían ver un líder que representara la autoridad y el gobierno del pueblo de Israel. Entonces, Israel clama por rey. Israel clama ya no por tener jueces, como en el libro de jueces, sino que formalmente ellos querían un rey y que de ese rey hubieran sucesores, se levantaron otros reyes, querían tener el mismo sistema que tenían los pueblos o las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Entonces el profeta Samuel se entristece porque sabía el profeta de que estaban rechazando a Dios, estaban desconfiando de que Dios podía guardarles y cuidarles aún en un gobierno teocrático. Aunque no hubiera rey, Dios estaba comprometido en guardarles, en cuidarles, en bendecirles, en prosperarles. Sin embargo, la presión fue tal de que Samuel tiene que acercarse con Dios y dice, Dios, quieren rey. Y estaba triste Samuel, pero porque demostraba que la petición de un rey demostraba que no tenían confianza en Dios. Entonces, Dios dice, pues, ¿quieren un rey? Dales un rey. No te han despreciado a ti, sino me han despreciado a mí. O sea, Dios lo entendía, Dios lo comprendía, pero aún así Dios les dio el capricho, pero también les concedió el capricho a sabiendas de las consecuencias posteriores que iban a venir. Entonces, el primer rey de Israel, el primer rey de Israel fue Saúl. Él fue el primer rey de Israel. Y acá en el mapa podemos encontrar el área verde que ustedes pueden observar acá, es la primera región en la cual Saúl empezó a ejercer su autoridad y dominio el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel tenía dominio justamente en el tiempo del rey Saúl en esas áreas que están marcadas de verde. Las otras áreas en el tiempo del rey Saúl estaban dominadas por otros pueblos, por otras tribus, por otras naciones. Sin embargo, después de que Saúl, aunque fue un líder brillante, pero no se sujetó a la autoridad de Dios, le desobedeció en varias tareas que Dios le había asignado. Entonces Dios levanta a un nuevo rey y ese nuevo rey se llama David. Y en el reinado de David, entonces David era un conquistador, era un guerrero nato. Entonces en el tiempo de David, él empieza a extender las fronteras y empezó a conquistar más pueblos, y esta zona que ustedes ven como rosado, palo rosa, son lugares donde en el tiempo de Saúl no estaban conquistados, pero en el tiempo de David fueron conquistados y David extendió su dominio a estas zonas. Podemos ver que es acá hasta la frontera de Egipto, donde David extendió la frontera, el reinado del pueblo de Israel. Se puede decir que el pueblo de Israel vivió sus más grandes glorias en el tiempo del rey David. Él fue un salmista, era un cantante, era un compositor, era un guerrero, era un líder extraordinario. Y sin embargo, aún también así David desobedeció a Dios. Ustedes saben la historia, adulteró. Entonces, Dios levanta a un nuevo rey después de David y levanta a Salomón. Y Salomón quizás no era un líder político, no era un guerrero que supiera utilizar bien las armas, pero Salomón fue un líder sabio. Dios le hace la le presenta la oportunidad a Salomón de que él pidiera lo que quisiera. Él podía pedir un gran ejército, él podía pedir riqueza, él podía pedir muchas cosas, pero lo interesante es que Salomón pidió sabiduría. Y como Salomón pidió sabiduría, Dios lo bendijo y a través de la sabiduría, él supo dominar el territorio que su padre David le había dejado, pero también por medio de algunas jugadas maestras, algunas decisiones sabias, Salomón extendió su reino
más allá de lo que David se extendió. Y esta parte anaranjada que ustedes ven eran zonas de que David no logró conquistar, pero que en el tiempo del rey Salomón sí se pudo conquistar. Entonces se extendió todavía más la gloria del pueblo de Israel. Sin embargo, Salomón tomó decisiones que aunque era sabio, pues fueron decisiones no tan sabias, porque Salomón tuvo muchas mujeres. Y por eso en Deuteronomio 17:17, si ustedes gustan darle lectura o buscarlo, pueden pausar este video, pueden buscarlo. Ustedes van a encontrar de que uno de los mandatos que Dios le había dado al pueblo de Israel es que los dirigentes, los líderes, los reyes no tenían que tener muchas mujeres. No tenían que tener, era la orden que Dios había dado. Pero Salomón tuvo muchas mujeres y esas mujeres no eran mujeres temerosas de Dios, sino que ellas eran de otros pueblos, tenían sus dioses, tenían sus ídolos, y Salomón comenzó a permitir que dentro del pueblo de Israel se adoraran a otros dioses, se adorara a otro Dios que no era el Dios del Dios de Israel, que no era Jehová de los ejércitos. Entonces, tanto Saúl como David como Salomón, aunque fueron grandes reyes y fueron buenos reyes, cada uno de diferente manera, pero le fallaron a Dios. Le fallaron a Dios. Y esa parte de la historia del pueblo de Israel nos recuerda que no hay líderes perfectos. Aunque fueron usados por Dios, fueron instrumentos por Dios para traer tiempos de gloria, de expansión al pueblo de Israel, aún hasta ellos le fallaron a Dios. ¿Por qué? Porque seguían siendo hombres comunes y corrientes como nosotros. Seguían siendo hombres con las mismas necesidades, con las mismas dificultades, con las mismas tentaciones que cada uno de nosotros. ¿Seguimos? Entonces, ese es el tiempo de gloria del pueblo de Israel. Hasta ese tiempo, el reino de Israel estaba unido. Después de la muerte de, de Salomón, entonces Roboam se queda a cargo de todo el reino de Israel, hasta donde logró conquistar Salomón. Entonces Roboam se quedó a cargo. Sin embargo, Salomón en sus últimos años como rey ya no fue ese rey tan sabio, ese rey tan dócil, sino que también él comenzó a comportarse de manera dictatorial, de manera déspota. Salomón comenzó a hacer cosas desagradables, no solamente ante Dios, sino también ante el pueblo. De hecho, Salomón aumentó los impuestos al pueblo de Israel. Entonces, cuando Roboam, hijo de Salomón, se levanta, sucede en el cargo a su padre, el pueblo se acerca con él y le hace una petición y les pide que rebaje las cargas, que rebaje los impuestos, porque el pueblo ya no aguantaba toda esa carga tributaria que el pueblo tenía. Y sin embargo, cuando Roboam consulta con los ancianos, la respuesta a los ancianos es: escucha al pueblo, escucha al pueblo. Pero él se fue con sus amigos jóvenes y en vez de darle consejos sabios, consejos adecuados para que él gobernara bien, ellos dijeron: no, no hagas caso al pueblo, has oído sordo, y al contrario de aligerarle las cargas, pues aumentale más las cargas. Esto fue el detonante para que el pueblo de Israel, el reino de Israel, hasta donde se conocía que lo había dejado Salomón, se dividiera. Entonces, el reino del norte que ustedes ven acá en anaranjado, a eso también se le conoció, cuando uno encuentra textos bíblicos, a esa parte se le conoce como el reino del norte o Israel. Y a la parte del sur, que está compuesto por Judá y Benjamín, a este se le conoció también como el reino de Judá. O sea, el pueblo de Israel se dividió
en dos. Es como que Guatemala, que tiene tantos departamentos, tiene 22 departamentos, digamos, se dividiera en dos y, y surgiera un nuevo reino, y surgiera una nueva Guatemala, digamos que se una al departamento de San Marcos con Quetzaltenango y los otros departamentos hagan otro pueblo. Entonces, eso fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. No fue una fuerza exterior que los venció, sino el hecho de que se olvidaron de Dios. El pueblo empezó una y otra vez, a través de acciones, a través de decisiones, a través de la vida diaria, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Y a partir de ahí empieza la decadencia del pueblo de Israel. ¿Y qué peor decadencia que la división? Entonces, el reino del norte se agrupó en 10 tribus y el reino del sur se integró por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, reino del sur y el reino del norte. Al reino del norte también se le conocía como Israel. Muy bien, la historia del reino unido y dividido lo encontramos en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Solo como un dato importante, eh, cuando usted se refiera o de una lectura bíblica del primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, como son libros, no son cartas, cuando uno se refiere a Timoteo, primera carta de Timoteo, segunda de Timoteo, cuando uno dice vamos a primera de Timoteo, es correcto porque es la primera carta de Timoteo, está en femenino. En cambio, cuando nos referimos a los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, tenemos que referirnos como el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes y sucesivamente con el libro de Crónicas. Avanzamos. Entonces, ya después se levanta un reino, un imperio, que es el imperio de Asiria. Si nos damos cuenta acá estaba la zona mesopotámica, en la zona norte de Mesopotamia estaba el centro de lo que llegó a ser el imperio asirio. El imperio asirio conquistó toda esa zona de Mesopotamia y también conquistó la zona de Canaán, donde estaba sentado el pueblo de Israel. Y el primer reino que cayó, recordemos, el pueblo de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y el imperio asirio, por medio de Sargón II, captura la ciudad y a los habitantes del reino del norte y se los llevan en cautiverio. El reino del norte, que estaba acá, que comprendía esta zona de acá, fueron llevados cautivos a Asiria. Y de los libros de los profetas Amós, Oseas e Isaías, ellos habían advertido que eso pasaría. Y aquí ya viene teniendo sentido muchos de los libros proféticos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. A veces nosotros leemos de Ageo, de Amós, de Sofonía, y a veces uno no entiende el contexto. Pues el contexto en el cual ellos profetizaron es que algunos profetizaron antes del exilio y hablaron al pueblo de que si no se arrepentían, si no buscaban de todo corazón a Dios, iban a ser llevados cautivos por un pueblo que iba a venir e iba a arrasar a todo el reino. Pero no hicieron caso, en este caso, al profeta Amós, al profeta Oseas y al profeta Isaías, y por causa de eso, el reino del norte, el pueblo de Israel, fue llevado a Asiria. Los únicos que no fueron llevados cautivos en ese tiempo fue el reino del sur. Ellos no fueron llevados cautivos por manos de Asiria, sino que fue el reino del norte. Israel no solamente se olvidó de Dios, sino que también rechazó el mensaje de Dios a través de los profetas. O sea, de hecho, el pueblo de Israel fue reconocido por matar a sus propios profetas.
El pueblo de Israel a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno. O sea, el pueblo se rebeló totalmente en contra de Dios y cuando Dios levantaba profetas para hablarles, para advertirles, para enseñarles lo que estaba por acontecer, el pueblo lejos de arrepentirse, mataba a los profetas o se oponía a los profetas. Y fruto de esa rebeldía, fruto de ese olvidarse de Dios, fueron llevados cautivos a Siria. Pregunto, ¿era lo que Dios quería? ¿Era lo que Dios quería para el pueblo de Israel? ¿O el pueblo de Israel ahora estaba experimentando las consecuencias de su desobediencia? Y eso nos trae una gran enseñanza para nosotros como iglesia. Muchas veces desde los púlpitos, Dios habla y nos exhorta y nos señala algunos pecados que la iglesia está cometiendo, pero la iglesia lejos de hacer oídos, de poner atención a lo que Dios está hablando por medio del pastor, por medio de cualquier palabra, el pueblo se enoja, el pueblo se endurece y piensan que esa persona está hablando nada más por hablar y a veces es Dios advirtiendo al pueblo de las calamidades que suceden cuando el pueblo se olvida de Dios. Recordemos que cuando Dios le da la ley a Moisés y Moisés se la da al pueblo, una frase, una palabra, una declaración que Dios hace, si obedecen, habrá bendición, pero si desobedecen, vendrán consecuencias. Si gustan, hagan una pausa. Si no lo han hecho, lean Deuteronomio 28. Hagan una pausa de esta clase y lean lo que dice Deuteronomio 28. Y justamente la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae maldición. Y ahora el reino del norte está siendo llevado cautivo no porque Dios quisiera, sino porque Dios permitió como consecuencia y castigo de la rebeldía, de la desobediencia, del olvido que tuvo el pueblo de Israel para con Dios. De hecho, Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, el pueblo se olvidó de la ley de Dios. El pueblo se olvidó de Dios. Muy bien. Ahora tiempo después cae el reino del sur. Judá o el reino del sur no cayó en manos del imperio asirio, sino que surgió un nuevo pueblo, surgió un nuevo imperio, el imperio de Babilonia, y el pueblo de Babilonia eh, llevó cautivo al pueblo, al reino del sur. El profeta Nahum, de hecho, uno de los profetas menores, como se le conoce en el Antiguo Testamento, él había profetizado de que eso iba a pasar. Aunque el reino del norte ya estaba cautivo, el reino del sur todavía no se había librado, porque de hecho también el reino del sur se olvidó de Dios y el profeta Nahum también ya lo había advertido. También el libro de Isaías y Jeremías, que a ellos se les conoce como los profetas mayores, ellos también dan a conocer la razón del juicio de Dios y del por qué estas cosas estaban aconteciendo. Entonces, Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, llevó cautivo al reino del sur en 3 etapas. En la primera incursión, el pueblo, el imperio de Babilonia, tomó cautivo al rey Joacín y a los príncipes, que en este caso los más conocidos es Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí nosotros vemos de que ellos fueron llevados por el imperio babilónico y acá está la sede, la base de Babilonia. Ellos fueron llevados en esa primera incursión en el año 605 antes de Cristo. Es decir, no cayó todo el pueblo, pero sí Babilonia llevó cautivo al rey Joacim y a Daniel y a sus compañeros. Si gustan, pueden leer el libro de Daniel. También ahí se da los relatos históricos de lo que esto aconteció. En el 598 antes de Cristo, vuelve nuevamente el imperio babilónico y lleva cautivo al rey Joaquín y 10,000 ciudadanos principales. Esta historia está relatada en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 14 al 16.
Y ya por último, ya para concluir, la toma del Reino del Sur en el 586, Jerusalén y el templo fueron quemados y destruidos. Cayó el templo, cayeron los muros, cayeron las casas, cayó todo en manos del pueblo de Babilonia. Y los que habían quedado, los que todavía no habían sido llevados cautivos, ahí sí fueron apresados y ya fueron llevados cautivos, de tal manera que fueron pocos los que se quedaron libres en esa cautividad que llevó a cabo Babilonia sobre el reino del sur. Muy bien. Si van surgiendo dudas, si van surgiendo preguntas, pueden ir haciendo anotaciones y en la clase presencial nosotros vamos a darle respuesta. Muy bien. En el tiempo del cautiverio, ya de todo el pueblo, aquí ya no se habla del reino del norte, del reino del sur, pues ahí surgieron algunos personajes bíblicos importantes dentro de la historia del pueblo de Israel y que también para nosotros, a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de lo que hicieron, también nosotros podemos rescatar muy buenas enseñanzas. Tenemos a Daniel, que él, a pesar de estar en una situación de esclavo, él halló gracia ante los ojos de los gobernantes babilónicos y también fue puesto en lugares de privilegio. Él nunca negó a Dios, nunca dejó su fe en Dios, sino que al contrario se mantuvo firme en su fe a Dios. También encontramos a Ezequiel y encontramos a Jeremías, también profetas. Ezequiel también era sacerdote y él también fue usado por Dios para advertir lo que iba a suceder y también él fue llevado cautivo cuando el pueblo de Israel fue exiliado, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. En el caso de Jeremías, por alguna razón, no se sabe a ciencia cierta, pero Jeremías de alguna manera no fue llevado cautivo. Él estuvo viviendo en la zona de Egipto. Entonces, pero también Jeremías habló, profetizó sobre el por qué el pueblo de Israel estaba viviendo lo que estaba viviendo por la desobediencia del pueblo de Israel. También hay una mujer que sale a la palestra, que es la reina Esther. Ya el rey Asuero se compromete con Esther y Dios utiliza a Esther como instrumento para poder librar y preservar al pueblo de Israel de una masacre. O sea que hasta las mujeres también, hermanos, no podemos decir que las mujeres no tienen un papel dentro de la historia bíblica, porque también Dios ha utilizado y seguirá utilizando a mujeres para cumplir y llevar a cabo sus propósitos. En este caso fue Esther. También algunos aspectos relevantes durante el tiempo del cautiverio es que el pueblo de Israel estaba luchando siempre a lo largo de su historia con la idolatría. Ellos siempre tenían la tendencia de olvidarse a Dios y a levantar falsos dioses. Recordaremos en el momento en el que el pueblo de Israel levanta el becerro de oro. Sin embargo, en el tiempo del cautiverio, parece ser que es un tiempo de reflexión y el pueblo de Israel es purificado de la idolatría y se convierte en monoteísta completamente. Es decir, ya no divagan entre servir a Baal, ya no divagan entre servir a otros dioses de los pueblos, sino que ahora ellos comprenden y entienden que como pueblo solo debían de adorar y de venerar a un solo Dios. Es ahí donde el pueblo se purifica de la idolatría y se conservan y se enfocan en adorar solamente a un Dios, a Jehová de los ejércitos. Muy bien, también es en el tiempo del cautiverio, donde como el pueblo ya no tenía un templo donde adorar, donde exaltar a Dios, donde llevar a cabo sacrificios, entonces el pueblo de Israel empieza a reunirse en algunos salones, en algunas casas, y es ahí donde surgen las famosas sinagogas. Y póngale pausa a este video y busquen en el internet qué son las sinagogas y cómo las sinagogas comenzaron a ser
ese centro religioso en el cual los pueblos israelitas se reunían para estudiar la ley de Dios y para adorar a Dios. Es ahí en el cautiverio donde surgen las famosas sinagogas que más adelante cobran mucho énfasis en el Nuevo Testamento. También es en el cautiverio donde el pueblo de Israel tiene una mejor idea de Dios. Ya el pueblo de Israel entonces entiende y comprende las normas de Dios, los estatutos de nuestro Dios, pero también mejora en su relación con Dios. Pasados los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, entonces a través del imperio persa cae el imperio babilónico y se levanta un nuevo imperio que de alguna manera el pueblo de Israel comenzó a gozar del favor del imperio y comenzaron a darse expediciones de retorno y también de reedificación en donde el pueblo de Israel vuelve nuevamente a reedificarse. Y en este caso encontramos esto lo encontramos también en el libro de Esdras, podemos encontrar parte de esta historia. También en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, también encontramos parte de la historia de Zorobabel y de la restauración que el pueblo de Israel estaba teniendo. Zorobabel fue encargado de reconstruir el templo. El retorno incluyó en este punto del retorno, no estaban retornando todo el pueblo, sino que era una parte la que estaba retornando con Zorobabel y eran principalmente líderes de cada familia. Y Zorobabel fue encargado de reconstruir el templo de Israel. Por eso Zorobabel, al ver la tarea, la misión que Dios le había asignado, Dios le da, bueno, él tiembla, él no sabe qué hacer porque no tenía ni la gente, no tenía ni los recursos. Y entonces viene Dios y dice, Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu que vas a poder hacer la tarea que yo te he mandado hacer. O sea, Dios le dice esa palabra y les voy a dar esa tarea que busquen en qué parte, en qué texto bíblico se le habla a Zorobabel y dice, no es ni con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. O sea, Dios le está dando esa palabra para que Zorobabel entienda que con el Espíritu a su lado, dirigiéndolo, Zorobabel iba a poder reconstruir el templo de Israel. Muy bien. Posteriormente de que Zorobabel y los principales de cada familia regresan a Israel, posteriormente viene Esdras. Esdras era un escriba y era un sacerdote. Más o menos 60 años después de que Zorobabel había construido el templo, entonces Esdras también regresa con otro grupo, con otra expedición, y la función, el trabajo de Esdras fue reconstruir la liturgia del pueblo de Israel. Esdras pone a leer al pueblo, empieza a exhortar al pueblo a que se vuelvan a Dios y uno de esos elementos importantes que Esdras retoma en el pueblo de Israel y que había sido uno de los factores por los cuales el pueblo cayó fue que se había olvidado de la ley de Dios. Entonces lo que hace Esdras es rescatar los textos bíblicos, rescatar la ley de Dios y insta al pueblo a que se vuelvan nuevamente a la palabra de Dios y pone al pueblo a leer durante todo un día completo la palabra de Dios. Usted puede leer esto en el libro de Esdras. Ya por último, regresa Nehemías. Nehemías fue un copero que servía en la corte del rey, tenía un buen prestigio y Nehemías halló gracia y Nehemías recibió el salvoconducto del imperio para que regresara a Israel y se encargara de reconstruir los muros del pueblo de Israel. Esto lo podemos leer en Nehemías y también Dios utiliza a Ageo y a Zacarías para hablarle a los restauradores. Entonces Zorobabel se encarga de reconstruir el templo
Esdras se encarga de reconstruir la liturgia y Nehemías se encarga de reconstruir los muros que habían sido destruidos en el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, esto es lo que compone la historia y la geografía del pueblo de Israel. Ahora les pido de favor que en la página, ahorita les digo la página, en la página 38 está el reforzamiento, acá, acá, creo que la pantalla me lo borra. En la página 38 ustedes van a encontrar el reforzamiento y ahí vienen algunas preguntas, algunas tareas, algunos ejercicios que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, dice en la tarea de reforzamiento número 1, lea el capítulo 8 de Génesis y resalte dos enseñanzas principales que le haya dejado el relato. Luego también dice, lea el capítulo 10 de Génesis y elabore un cuadro sinóptico de los hijos de Noé y los lugares que habitaron. Es decir, que escriban el nombre de Sem, Cam y Jafet y que escriban ahí cuáles fueron los lugares que habitaron los hijos de Noé. También debe de responder algunas preguntas, por ejemplo, cuáles fueron las promesas de Dios para Abraham y cómo pueden aplicarse estas promesas para el pueblo cristiano hoy, etcétera. Son 10 tareas las que trae este reforzamiento, entonces tienen este tiempo, tienen este espacio para poder realizar este reforzamiento. También deben de hacer el primer reforzamiento que aparecía ahí en el material y lo tienen que entregar en la próxima clase presencial del día martes. Así que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto. Si tienen dudas, si tienen preguntas, anótenlas y las vamos a responder, las vamos a resolver el día martes de la próxima semana cuando tengamos nuestro estudio presencial. Me disculpan si en algún momento para mí ese tipo de de mecánica siempre es un poco difícil porque me gusta ver a los estudiantes, me gusta ver la reacción o la respuesta que están teniendo los estudiantes, pero al final también es una forma muy interesante y que debemos de aprovechar porque pues sabemos que quizás por las diferentes ocupaciones y compromisos no podemos tener todos los días de estudio presencial, pero qué bueno porque el avance de la tecnología nos ha permitido ahora llegar hasta este punto de que podemos recibir estudio a distancia a través de estos mecanismos. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Es una bendición y nos saludamos, si Dios nos lo permite, el día martes. Saludos, mis hermanos.